Que Dios les bendiga, amados hermanos. Un gustazo, una alegría saludarlos hoy, lunes 25 de marzo. Estamos en la serie El Siervo Sufriente. Hoy es el día 21 y se titula En rescate por muchos. A eso vino nuestro Señor Jesús, a dar su vida en rescate por muchos, lo dice la palabra de Dios. Vamos a continuar leyendo Isaías 53:9, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, porque estás con nosotros. Gracias porque nos hablas día con día y hoy sabemos que no será la excepción, Señor. Permítenos escuchar y obedecer tu palabra. En el nombre santo de Jesús oramos. Amén. Amén. Mis amados hermanos, hoy es lunes santo, estamos en la Semana Santa, así es que hoy más que nunca vale la pena que reflexionemos en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. De eso se trata esta semana, así es que hagámoslo con toda convicción y seriedad. Y vamos a continuar leyendo Isaías 53:9, que es parte de este hermoso poema que nos habla del sufrimiento del siervo de Dios, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Isaías 53:9, que dice así: Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Leo la Biblia de las Américas. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. El día de ayer reflexionamos en la primera parte de este texto que nos habla de que aunque se dispuso su sepultura con los impíos, recuerden todo este tema de la cruz, y lo que significa humillante ese castigo para la peor clase de criminales. Y sin embargo, la sepultura de Jesús fue en la tumba de José de Arimatea, un hombre pudiente de recursos. Y se cumple esta palabra de manera muy precisa en la vida de Jesús. Ahora vayamos a la segunda parte de este texto que dice que aunque no había hecho nada, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca, se le dispuso como el peor de los criminales, aunque era el más inocente de todos los hombres. Ya hemos hablado acerca de esto, de la inocencia de nuestro Señor Jesús, que fue llevado como oveja al matadero, que no abrió su boca. Ya dijimos que esto nos enseñaba dos cosas. Uno, pues que era completamente inocente. Y número dos, que Él fue a la cruz voluntariamente. Él no fue presionado, no fue obligado. Él dio su vida por nosotros. Nadie se la quitó. Él dio su vida voluntariamente por nosotros. Y esto es impresionante, mis queridos hermanos. Hoy déjenme seguir reflexionando en esta idea, pero ahora con otras palabras. La obediencia de Cristo. Cristo Jesús fue a la cruz en obediencia a la misión que le había tocado. ¿Recuerdan ustedes esa noche de nuestro Señor Jesús, el jueves anterior al viernes de crucifixión? Él fue con sus discípulos a orar y estaban orando y dice la Biblia que sus discípulos se quedaban dormidos y Jesús oraba al Padre en probablemente la oración más intensa que se ha escuchado nunca antes en la historia de la humanidad. Dice la palabra de Dios que Jesús sudaba como gruesas gotas de sangre y que su oración era esta: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto nos enseña muy claramente que el sacrificio de nuestro Señor Jesús no fue un paseo por la playa. Hay quienes piensan que el sacrificio de Jesús no significa nada. O sea, Él era Dios, ni sufrió. Estaba fingiendo que sufría. Él es Dios, ni le dolían los clavos, ni le dolían las espinas. No es así, es mentira. Claro que el sufrimiento de Jesús fue real. Tan es real que Él mismo pedía a Dios: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿De qué nos habla eso? De que era algo extremadamente grande lo que estaba a punto de experimentar. Ahora, no nos quedemos solo con el sufrimiento físico, porque el sufrimiento físico solo es parte, probablemente la parte más pequeña del sacrificio de nuestro Señor Jesús. El problema más grande, o el sufrimiento más grande, era el sufrimiento espiritual, la ira de Dios derramada sobre nuestro Señor Jesús. Jesús decía: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué significa eso? Que Jesús fue a la cruz, no porque fuera algo muy antojable, no porque fuera algo muy, muy delicioso, algo muy rico, se le antojó ir a la cruz. No, a pesar de que era un sufrimiento extremadamente grande, el más grande que puede experimentar cualquier ser humano, porque no solo era el sufrimiento físico, no solo eran las espinas, no solo eran los clavos, era el sufrimiento espiritual, la ira de Dios derramada sobre Él, el pecado de toda la humanidad sobre sus hombros. Y Jesucristo fue a la cruz
voluntariamente, por amor a ti y por amor a mí y en obediencia a Dios. A eso había venido, a eso vino. Estaba cumpliendo su misión. Y aquí es donde entra el título de este devocional, que ha sido tomado de una parte de la Escritura en Marcos 10:45, en que Jesús dice unas palabras muy probablemente en consonancia con este poema que hemos estado estudiando de Isaías 53. Dice así Jesús, le responde a sus discípulos y les dice: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él es el siervo de Dios porque no vino a ser servido. No vino a sentarse en un trono y dar órdenes. Jesucristo no vino a pasar comodidades y tener un asiento de oro y comer uvas y tener esclavos que le hagan airecito. Él no vino a eso, Él vino a servir. Él es el siervo sufriente de Dios. Vino a servirnos, no a ser servido. Él mismo lo dice cuando sus discípulos querían seguirlo y Jesús les dice: sepan que yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Él no vino para ser servido, vino para servir. Esa es su misión. Y para dar su vida en rescate por muchos. A eso vino, para dar su vida en rescate por muchos. Ese bebé que nació en Belén, ese bebé que estaba recostado en un pesebre, ese bebé que es el rey de los judíos, el rey del mundo, nació para dar su vida, nació para morir. Es el Cordero de Dios que nació para morir. Esto es impresionante, mis queridos hermanos. Es impresionante. Él vino para rescatarnos. ¿Se acuerdan del ejemplo que ponía yo ayer de la historia de las Crónicas de Narnia? La bruja malvada tenía prisionero a Edmundo, lo tenía prisionero, porque aquel había violado las leyes y ahora estaba pagando su fechoría. Y era propiedad de la bruja. El león rescata, literalmente rescata a Edmundo, pagando un rescate, como el que paga un secuestro. ¿Cuál fue el pago? Su propia vida. Aslan, el león que representa a Cristo Jesús, pagó con su propia vida a la bruja para comprar la libertad de Edmundo. Eso hizo Jesús por nosotros, mis queridos hermanos. Y quiero que entendamos que esto se trata más que simplemente una salvación individual. Ah, sí, me salvó a mí. Lo que está haciendo Jesús es la restauración de todo el mundo, por un lado, y por otro lado, la restauración de tu propia vida, de ti. Me encanta eso. Me gusta cómo lo dice mi padre en alguna vez, él lo escuchó y lo ha repetido, que si tú fueras la única persona por la que Cristo necesitara morir, que fueras la única persona con necesidad de salvación, Él hubiera muerto por ti. Él lo hubiera hecho por ti. Pero el sacrificio de eso es verdad, me encanta y es verdad. Pero el sacrificio de Cristo Jesús no fue solamente por ti, fue por la creación entera. Te rescató a ti, pero lo hizo a través de dar su vida por la creación entera. Mis queridos hermanos, esa era su misión, a eso vino, a rescatar a la creación entera y a rescatarte a ti en lo personal. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo respondemos ante esta verdad? 3 cosas quiero decirles. Número 1, imitemos la templanza y mansedumbre de Cristo. Imitemos la templanza y mansedumbre de Cristo. Si no abrió su boca, si no se resistió, no es porque fuera culpable o porque fuera pasivo, es porque sabía la misión que estaba por cumplir. A veces en el mundo de hoy, esta idea de ponerle otra mejilla, de quedarnos callados, nos suena a que somos dejados, a que somos demasiado pasivos. No es eso, es al revés. No es pasividad, es autocontrol. Hay quien dice, no, es que yo tengo el carácter muy fuerte. Carácter débil tienes, no te puedes ni controlar a ti mismo. Cualquier cosita que te hacen y te enojas y te enciendes y pataleas y te pones violento. Eso no es ser fuerte, eso es ser débil. El de carácter fuerte es aquel que se sabe controlar aún cuando te están haciendo daño. Y sabes estar ecuánime. Imitemos esa templanza y mansedumbre de Cristo Jesús. Número 2, imitemos la obediencia y la convicción de Cristo Jesús. Mi hermano, así como Jesús, tú también tienes una misión que cumplir. Jesucristo vino a este mundo a cumplir su misión de salvarte a ti en lo personal y salvar al mundo entero. Y lo hizo con obediencia y con convicción. Él sabía cuál era su misión.
Por eso pudo soportar los clavos, por eso pudo soportar el sufrimiento, por eso digamos que tomó la copa, que decía, si es posible pase de mí, pero finalmente la tomó. Finalmente decidió cumplir su misión porque sabía que era su misión, sabía que era su llamado. Mi hermano, tú también tienes una misión que cumplir. Tú también has sido llamado para algo. Dios también quiere que le obedezcas en algo. Imita la obediencia y la convicción de Cristo. Y número 3, imitemos la entrega y el sacrificio de Cristo Jesús. Él se entregó por nosotros. Se entregó por completo, con toda su vida, dio toda su sangre por la misión que Dios le había dado, de salvarte a ti en lo personal y de salvar al mundo. Vino a dar su vida en rescate por muchos. Se entregó y se sacrificó. También entreguémonos nosotros, mi hermano, entrégate a la misión que Dios te ha dado. Dios te ha dado una misión. No sé cuál sea en la específico. Seguramente tiene que ver con todo lo que haces. Si eres padre de familia, si eres esposa, si eres amigo, si eres ministro, si eres trabajador. Tiene que ver con compartir el evangelio, tiene que ver con amar, tiene que ver con ser feliz, tiene que ver con ser honesto y con muchas otras cosas. Imitemos la entrega y el sacrificio de Cristo Jesús. Hemos dicho que imitemos a Cristo Jesús en 6 cosas: templanza y mansedumbre, obediencia y convicción, entrega y sacrificio. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por el ejemplo de Cristo Jesús, que nos invita a imitarlo, Señor. Que dio su vida por la misión que tú le encargaste y se entregó por completo en obediencia, Señor. Con toda paciencia, mansedumbre, templanza y convicción. Permítenos hacer lo mismo. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.